Vamos a iniciar la lectura de los accesos vasculares del libro de la UCI de Paul Marino, cuarta edición. Uno de los acontecimientos más espectaculares de la autoexperimentación médica tuvo lugar en un pequeño hospital de Alemania durante el verano de 1929, cuando un residente de cirugía de 25 años llamado Werner Forssmann introdujo un catéter uretral de plástico en el interior de la vena basílica de su brazo derecho y lo hizo avanzar hasta la aurícula derecha. Este fue el primer caso documentado de canalización venosa central mediante un catéter de plástico flexible. Aunque fue todo un éxito, el procedimiento llevó aparejada una única consecuencia adversa. El doctor Forssmann fue despedido inmediatamente porque había actuado sin el consentimiento de sus superiores y su actuación se consideró imprudente e incluso suicida. En el informe de su despido se especificaba que esos métodos eran buenos para un circo, pero no para un hospital de prestigio. Forssmann se convirtió en médico rural, pero su proeza en la canalización vascular fue reconocida finalmente en el año 1956, cuando fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina por haber realizado el primer cateterismo de las cavidades cardíacas derechas en un ser humano. El cateterismo de Werner Forssmann en su propio cuerpo constituyó el punto de partida para la utilización habitual de agujas y cánulas metálicas rígidas para acceder al interior de los vasos sanguíneos y marcó el inicio de la era moderna de la canalización vascular, que se caracteriza por el uso de catéteres de plástico flexibles como los que se describen en este capítulo. Los catéteres vasculares están fabricados con polímeros sintéticos químicamente inertes, biocompatibles y resistentes a la degradación química y térmica. Los polímeros utilizados con mayor frecuencia son el poliuretano y la silicona. El poliuretano es un polímero versátil que puede actuar como un sólido. Por ejemplo, las llantas sólidas de las segadoras están fabricadas con poliuretano, pero que también puede modificarse para mostrar elasticidad. Por ejemplo, las fibras de elastano empleadas en las prendas elásticas están confeccionadas a partir de poliuretano modificado. El poliuretano de los catéteres vasculares les proporciona la resistencia elástica suficiente para que pueda atravesar la piel y los tejidos subcutáneos sin acodarse. Como esta rigidez puede promover a su vez la aparición de lesiones vasculares, los catéteres de poliuretano se utilizan para canalizaciones vasculares de corta duración. La mayoría de los catéteres vasculares que se utilizan en la unidad de cuidado intensivo están fabricados con este polímero, como los catéteres vasculares periféricos, arteriales y venosos, los catéteres venosos centrales y los catéteres de arteria pulmonar. La silicona es un polímero que contiene silicio, además de hidrógeno, oxígeno y carbono. La silicona es más flexible que el poliuretano. Por ejemplo, las tetinas de los biberones están fabricados de silicona, con lo que disminuye el riesgo de lesión vascular asociada al catéter. Los catéteres de silicona se usan para un acceso vascular de larga duración, de semanas a meses, como cuando se requiere la administración prolongada de quimioterapia, antibióticos y soluciones de nutrición parenteral en pacientes ambulatorios. Los únicos catéteres de silicona que se utilizan para la unidad de cuidado intensivo son los catéteres venosos centrales de inserción periférica. Debido a su flexibilidad, los catéteres de silicona no pueden introducirse por vía percutánea sin la ayuda de una guía metálica o una vaina introductora. El calibre de los catéteres vasculares está determinado por el diámetro externo. El calibre se describe mediante dos parámetros: unidad de calibre gauge y unidad de calibre French. El calibre gauge se introdujo en Inglaterra como unidad de calibre para guías metálicas y fue adoptado posteriormente para agujas y catéteres huecos. El calibre gauge varía inversamente con el diámetro externo. Cuanto mayor es el calibre gauge, menor es el diámetro externo. Sin embargo, no existe una relación fija entre ambos parámetros. La Organización Internacional de Normalización ha propuesto
las relaciones que se muestran en la tabla 1.1 para los calibres gauge y los diámetros externos correspondientes en los catéteres periféricos. Obsérvese que cada calibre gauge está asociado a un intervalo de diámetro externo y más allá de este intervalo no existe una relación fija entre el diámetro real y el diámetro externo nominal. Por lo tanto, la única forma de determinar el diámetro externo real de un catéter es consultar con el fabricante. Los calibres gauge se utilizan normalmente para catéteres periféricos y para los canales de infusión de los catéteres de varias vías o luces. El sistema French de calibración de los catéteres vasculares, denominado así en honor a su país de origen, ofrece ventajas sobre el sistema gauge gracias a su simplicidad y uniformidad. La escala French empieza en el 0 y cada incremento de una unidad French representa un aumento de 1/3 de milímetro en el diámetro externo. Es decir, una unidad French por 0.33 es igual al diámetro externo en milímetro. Así, un catéter de calibre 5 French tendrá un diámetro externo de 5 por 0.33 igual a 1.65 milímetros. Los calibres French pueden aumentar indefinidamente, pero la mayoría de los catéteres vasculares se sitúan entre un calibre 4 French y 10 French. Los calibres French suelen emplearse para catéteres de varias luces y para los de una sola luz y gran calibre, como las vainas de introducción descritas al final de este capítulo. El flujo uniforme a través de un tubo hueco rígido es proporcional al gradiente de presión a lo largo del mismo y la constante de proporcionalidad es la resistencia al flujo. Las propiedades del flujo a través de tubos rígidos fueron descritas por primera vez por un fisiólogo alemán, Gottlieb Hagen, y un médico francés, Jean-Louis Marie Pousseul, trabajando por separado a mediados del siglo XIX. Ambos observaron que el flujo a través de tubos rígidos es una función del radio interno del tubo, la longitud del tubo y la viscosidad del líquido. Sus observaciones se expresan en la ecuación que se muestra a continuación, conocida como ecuación de Hagen-Poiseuille. En esta ecuación se establece que el ritmo de flujo uniforme en un tubo rígido está directamente relacionado con la cuarta potencia del radio interno del tubo e inversamente relacionado con la longitud del tubo y la viscosidad del líquido. El término encerrado dentro del paréntesis es equivalente al inverso de la resistencia, por lo que la resistencia al flujo puede expresarse como R igual a 8 microlitros entre pi por radio a la cuarta potencia. Como la ecuación de Hagen-Poiseuille se aplica al flujo a través de tubos rígidos, puede usarse para describir el flujo a través de los catéteres vasculares y el modo en que influyen las dimensiones del catéter en el ritmo del flujo. Según la ecuación de Hagen-Poiseuille, el radio interno de un catéter ejerce una gran influencia sobre el flujo que discurre por su interior, debido a que el flujo está directamente relacionado con la cuarta potencia del radio interno. Esto se representa en la figura 1.1, en la que se observa el flujo de la sangre impulsado por el efecto de la fuerza de gravedad a través de catéteres de longitud similar, pero de diámetros diferentes. En estudios como este, los cambios en el diámetro interno y externo se consideran equivalentes. Obsérvese que el cambio relativo en el ritmo de flujo es 3 veces mayor que el cambio relativo en el diámetro del catéter. Aunque la longitud del cambio en el flujo en este caso es menor que la prevista por la ecuación de Hagen-Poiseuille, una observación frecuente cuyas explicaciones van más allá del propósito de este capítulo, la pendiente de la gráfica de la figura 1.1 muestra claramente que los cambios en el diámetro del catéter ejercen una influencia notable sobre el ritmo del flujo. La ecuación de Hagen-Poiseuille indica que el flujo a través de un catéter disminuirá a medida que aumente la longitud de este, lo que se muestra en la figura 1.2. Obsérvese que el flujo en el catéter más largo de 30 centímetros es menor que la mitad del flujo en el catéter más corto de 5 centímetros. En este caso, un incremento del 600% en la longitud del catéter se asocia a una reducción del 60% en el flujo en su interior.
Por lo tanto, la influencia de la longitud del catéter sobre el ritmo de flujo es proporcionalmente menor que la influencia del diámetro del catéter sobre el ritmo de flujo, como era de esperar según la ecuación de Hagen-Purcell. La influencia comparativa del diámetro y la longitud del catéter, como se indica en la ecuación de Hagen-Purcell y los datos de las figuras 1.1 y 1.2, indica que cuando se necesita una infusión rápida de volumen, el catéter de elección será uno de gran calibre, siendo la elección óptima el catéter de gran calibre más corto posible. En los apartados restantes de este capítulo se describen los ritmos de flujo asociados a una amplia gama de catéteres vasculares. Existen tres tipos básicos de catéteres vasculares periféricos, arteriales y venosos, catéteres venosos centrales y catéteres centrales de inserción periférica. Los catéteres utilizados para canalizar los vasos sanguíneos periféricos en los adultos suelen ser del calibre de 16 a 20 gauge y de 2,5 a 5 centímetros de longitud. Los catéteres periféricos se introducen con la ayuda de un dispositivo de catéter montado sobre una aguja, como el que se muestra en la figura 1.3. El catéter encaja holgadamente sobre la aguja y tiene un extremo cónico para impedir que su punta se deshilache durante la inserción. La aguja es hueca para poder visualizar la salida de sangre cuando la punta accede al interior de la luz del vaso. Una vez que se visualiza reflujo de sangre, se desliza el catéter sobre la aguja hacia el interior de la luz del vaso sanguíneo. Las características del flujo a través de los catéteres periféricos se muestran en la tabla 1.2. Obsérvese el incremento notable, casi cuádruple, en el flujo del catéter de mayor calibre de 16 gauge comparado con uno del calibre de 20 gauge, así como la disminución significativa de un 43% del flujo que se produce cuando la longitud del catéter calibre 18 gauge aumenta menos de 2,5 centímetros. Estas observaciones concuerdan con las relaciones de la ecuación de Hagen-Purcell y demuestran la potencia del diámetro del catéter en la determinación de la capacidad de flujo de los catéteres vasculares. En el caso de los catéteres venosos centrales, en ocasiones se necesita canalizar venas de mayor calibre ubicadas en posiciones más centrales, como la vena subclavia, yugular interna o femoral, para lograr un acceso vascular fiable en pacientes en estado grave. Los catéteres utilizados para este fin se denominan catéteres venosos centrales, suelen tener entre 15 centímetros y 30 centímetros de longitud y pueden contar con uno o varios canales de infusión. Los catéteres de varias luces son los preferidos en la unidad de cuidado intensivo, ya que los pacientes ingresados en estas unidades suelen requerir numerosas terapias parenterales, por ejemplo, líquidos, fármacos y mezclas de nutrientes, y este tipo de catéteres permiten administrar esos tratamientos a través de una sola punción venosa. El uso de varios canales de infusión no aumenta la incidencia de infecciones asociadas al catéter, pero el mayor diámetro de los catéteres de varias vías aumenta el riesgo de trombosis asociadas a los catéteres. Los catéteres de 3 vías o luces, como el que se muestra en la figura 1.4, son por consenso los preferidos para el acceso venoso central. Los hay de diferentes diámetros, desde 4 French hasta 9 French, siendo el de 7 French con un diámetro externo de 2,3 milímetros el más habitual para los adultos. Los catéteres de 3 luces de 7 French suelen tener un calibre de 16 gauge y 2 canales más pequeños de calibre de 18 gauge. Para evitar que se mezclen las soluciones infundidas, los 3 portales de salida están separados, como se muestra en la figura 1.4. En la tabla 1.3 se muestran las características de catéteres de 3 luces de 7 French de diferentes fabricantes. Obsérvese en la tabla 1.2 los ritmos de flujo menores en los catéteres, los canales de 16 gauge y 18 gauge cuando se comparan con los catéteres periféricos de los mismos calibres. Esto, por supuesto, se debe a la mayor longitud de los catéteres venosos centrales, como era de esperar por la ecuación de Hagen-Purcell. Los catéteres de 3 luces pueden presentar 3 longitudes diferentes. Los catéteres más cortos, 16 centímetros, están diseñados para canalizaciones desde el lado derecho, mientras que los más largos, de 20 centímetros y 30 centímetros, se utilizan para canalizaciones desde el lado izquierdo debido al mayor trayecto hasta la vena cava superior.
El catéter de 20 centímetros es lo suficientemente largo para realizar la mayoría de las canalizaciones desde el lado izquierdo, de modo que para limitar la longitud del catéter y preservar por lo tanto el flujo, parece prudente evitar en la medida de lo posible la utilización de catéteres venosos centrales de más de 20 centímetros. Los catéteres venosos centrales se introducen enhebrando el catéter sobre una guía metálica, técnica introducida a principios de la década de 1950 y denominada técnica Seldinger en honor a su descubridor. Esta técnica se representa en la figura 1.5. Para localizar la vena que se va a canalizar se utiliza una aguja de pequeño calibre, normalmente 20 gauge. Cuando la punta de la aguja atraviesa la pared del vaso, se introduce una guía metálica larga y fina de punta flexible a través de la aguja en el interior de la luz del vaso. A continuación, se retira la aguja y se desliza el catéter sobre la guía metálica hacia el interior de la luz vascular. Durante la canalización de vasos profundos, se enhebra sobre la guía, en primer lugar, un catéter dilatador más rígido y de mayor tamaño para crear un trayecto que facilite la inserción del catéter vascular. Existen en el mercado catéteres venosos centrales con dos tipos de revestimiento antimicrobiano. Uno de ellos utiliza una mezcla de clorhexidina y sulfadiazina argéntica y el otro usa una combinación de minociclina y rifampicina. Cada uno de estos catéteres con revestimiento antimicrobiano tiene una eficacia demostrada en la disminución de la incidencia de septicemia asociada a los catéteres En un estudio multicéntrico, en el que se comparaban ambos tipos de revestimiento antimicrobiano, se observaron mejores resultados con los catéteres recubiertos con minociclina rifampicina. Desde entonces se ha corregido un defecto en el diseño del catéter recubierto con clorhexidina sulfadiazina argéntica, ausencia de actividad antimicrobiana en la superficie luminal del catéter. Si bien aún no se ha repetido un nuevo estudio comparativo, por lo tanto en la actualidad los resultados se inclinan a favor de los catéteres con revestimiento de minociclina rifampicina como los más eficaces para la práctica clínica, situación que podría variar en el futuro y probablemente lo hará. ¿Cuáles son las indicaciones para la colocación de catéteres con revestimiento antimicrobiano? Según las directrices más recientes sobre prevención de infecciones asociadas a los catéteres, este tipo de dispositivo debe usarse cuando se prevé que la duración del cateterismo venoso central será superior a 5 días y si la incidencia de infecciones asociadas a catéteres en esa unidad de cuidado intensivo es inaceptablemente elevada a pesar de otras medidas de control de las infecciones. La preocupación relativa a las consecuencias adversas de la canalización venosa central, por ejemplo neumotórax, punción arterial, escasa aceptación por parte del paciente, promovió a la utilización de los catéteres venosos centrales de inserción periférica, que se introducen a través de las venas basílica o cefálica del brazo, justo por encima de la fosa antecubital, y se avanzan hacia la vena cava superior. La inserción de los catéteres centrales de inserción periférica se describe en el capítulo siguiente. En la unidad de cuidado intensivo, estos catéteres se utilizan fundamentalmente cuando se considera que los puntos de acceso venoso central habituales constituyen un riesgo, por ejemplo, trombocitopenia grave, o cuando son difíciles de obtener, por ejemplo, obesidad mórbida o grave. En la tabla 1.4 se muestran las características de los dispositivos de los catéteres centrales de inserción periférica de un fabricante. Estos catéteres tienen un diámetro inferior al de los catéteres venosos centrales, ya que se introducen en venas más pequeñas. Sin embargo, la distinción principal entre los catéteres centrales de inserción periférica y los catéteres venosos centrales es la longitud. Es decir, la longitud de los catéteres de la tabla 1.4, 50 centímetros y 70 centímetros, es al menos el doble que la longitud de los catéteres de 3 vías de la tabla 1.3. El equilibrio para esta longitud añadida es una disminución de la capacidad de flujo que se evidencia al comparar los ritmos de flujo en las tablas 1.4 y 1.3. El flujo es particularmente perezoso en los catéteres centrales de inserción periférica de doble luz debido al menor diámetro de los canales de infusión. La limitación del flujo de los catéteres centrales de inserción periférica, en especial los catéteres de doble luz, hace que no sean lo suficientemente idóneos para una terapia de reposición de volumen intensiva.
Los catéteres descritos en esta sección están diseñados para realizar tareas concretas y por lo demás no se utilizan para el tratamiento del paciente. Entre estos dispositivos especializados están los catéteres de hemodiálisis, las vainas introductoras y los catéteres de arteria pulmonar. Uno de los beneficios reconocidos de las unidades de cuidados intensivos es la capacidad para prestar una hemodiálisis urgente a pacientes con insuficiencia renal aguda, y esto es posible mediante un catéter de diseño especial como el que se muestra en la figura 1.6. En la tabla 1.5 se muestran las características de estos catéteres. Los catéteres de hemodiálisis son catéteres sumamente útiles en las unidades de cuidados intensivos con diámetro de hasta 16 French, 5,3 milímetros, equipados con canales dobles de infusión de calibre 12 Gauge que pueden acomodar con facilidad los grandes flujos de volumen de 200 a 300 cc por minuto necesarios para una hemodiálisis eficaz. Un canal transporta la sangre desde el paciente hasta las membranas de diálisis, mientras el otro devuelve la sangre al paciente. Los catéteres de hemodiálisis suelen colocarse en la vena yugular interna y permanecen colocados hasta que se dispone de otro punto de acceso alternativo para la diálisis. La canalización de la vena subclavia está prohibida por la tendencia de esta vena a la estenosis, que dificulta el flujo de salida venoso desde el brazo homolateral, impidiendo por lo tanto la utilización de este brazo para el acceso a una hemodiálisis crónica con una fístula arteriovenosa. Las vainas introductoras son catéteres de calibre grueso de 8 a 9 French que sirven de conductos para la inserción y extracción de dispositivos vasculares temporales. En la unidad de cuidado intensivo se utilizan sobre todo para facilitar la colocación de los catéteres de arteria pulmonar. En primer lugar, se coloca la vaina introductora en una vena central de gran calibre y a continuación se enhebra el catéter de la arteria pulmonar a través de ella, avanzándolo hacia la arteria pulmonar. La colocación de los catéteres de arteria pulmonar suele obligar a realizar repetidos intentos de avance y retroceso del catéter para lograr la posición correcta en la arteria pulmonar, y la vaina introductora facilita dichos movimientos. Cuando el catéter de arteria pulmonar ya no es necesario, la vaina introductora permite su extracción y la sustitución por un catéter venoso central si se necesita, sin tener que realizar una nueva punción venosa. Las vainas introductoras también pueden servir como dispositivos de infusión independientes gracias a la presencia de un portal de infusión lateral en el eje del catéter. El gran diámetro de estas vainas las ha convertido en dispositivos habituales para la infusión rápida en el tratamiento de la hemorragia aguda. Cuando se utilizan con sistemas de infusión presurizados, se han alcanzado flujos de hasta 850 cc por minuto. La utilización de las vainas introductoras para una infusión rápida de volumen se aborda de nuevo en el capítulo 11. Los catéteres de arteria pulmonar con globo de flotación son dispositivos sumamente especializados capaces de proporcionar hasta 16 determinaciones de la función cardiovascular y la oxigenación sistémica. Estos catéteres tienen su propio capítulo al que remite al lector para una información más detallada. El rendimiento de los catéteres vasculares como dispositivos para infusión radica en la ecuación de Huygens-Puzel, que describe la influencia de las dimensiones del catéter sobre el flujo. Las afirmaciones siguientes derivadas de esta ecuación forman parte de la base de conocimientos esenciales sobre los catéteres vasculares. El ritmo del flujo está directamente relacionado con el radio interno del catéter, ambos varían en la misma dirección y guarda una relación inversa con la longitud del catéter. El radio interno de un catéter, tamaño de la luz, tiene una influencia mucho mayor sobre el ritmo del flujo que la longitud del catéter, y para una infusión rápida es esencial contar con un catéter de gran calibre, siendo óptimo un catéter de calibre amplio y de longitud corta. En lo que respecta al rendimiento de cada catéter, cada unidad de cuidado intensivo cuenta con sus propias reservas de catéteres vasculares y uno debe familiarizarse con los tamaños y las capacidades de flujo de los catéteres disponibles. Hasta aquí la lectura de este capítulo sobre acceso vascular del libro de la UCI de Paul Marino, cuarta edición. Muchas gracias y hasta la próxima.